objetivo. Y después yo sé que en el instrumento quizás 3 preguntas, 2 preguntas me responden a ese objetivo del conocimiento de alimentación saludable, ¿sí? Trataría de mejorar este objetivo 2, que lo formulan como comprender lo que entienden los chicos por alimentación saludable. Eso me lleva directamente a la variable de conocimiento. Entonces, es identificar el conocimiento sobre la alimentación saludable o sobre la importancia de la alimentación saludable, ¿sí? Lo mismo el siguiente, conocer lo que piensan los chicos, está como muy formulado en función así extraído de lo que me da como respuesta a la pregunta, y lo tengo que traducir un poquitito más en objetivo, en formulación de objetivo. Esos dos, por ejemplo, los podría unir, el 2 y el 3. Exactamente, eso puede ser un solo objetivo. Identificar los alimentos consumidos en los recreos, bien. Identificar las bebidas favoritas, está bien. Comprender ahí está como medio raro, comprender para qué consideran importante el agua, y ahí estamos, eso sería en respuesta a la pregunta 10, ¿es así? Sí, la del agua. ¿Por qué consideras que es importante el agua? ¿Sí? Sí. Y ahí estamos hablando de la variable conocimiento, ¿sí? Y fíjense que las opciones que tiene esa pregunta, como yo lo marcaba hace un momento, responden al conocimiento, ¿sí? Profe, acá en la pregunta 1 habla de conocer los temas que, digamos, que están incluidos en la currícula. Sí. Digamos, eso igualmente lo tenemos que, porque es algo que se le está brindando y no que ellos ya conocen, digamos. Es como que igualmente lo podemos agrupar a la pregunta 1, a la 2. Yo agruparía en realidad la pregunta 2 y la pregunta 3. Ah, bien. ¿Sí? La 1 la podemos discutir, porque puede tener varias lecturas la 1, ¿sí? Sí, yo tenía como esa duda con eso. No me está, a ver, dependiendo de cómo la analicemos, está muy bien esto que vos planteas, Valeria, porque no me estaría llevando directamente a determinar si el chico tiene conocimiento o no, ¿sí? Simplemente si hay un reconocimiento de los temas o no, ¿sí? Porque además, o sea, yo lo pensé porque, por ejemplo, puede ser que esté incluido en la currículum, pero todavía cuando yo haga la encuesta no se lo hayan dado. Entonces no es que no lo vean, sino que, digamos, como que hay muchas variables que puedan influir en esa Claro, pregunta. y ensayando una posible respuesta a esa pregunta, por ejemplo, de los temas que te enseñó tu señorita en la escuela, ¿recordás algunos relacionados con la alimentación? Y yo puedo obtener como respuesta, no recuerdo. O puedo obtener como respuesta, sí, me enseñó lo que es importante para los huesos, me enseñó que tengo que comer más frutas, sí, ¿sí? Pero eso no lo estoy relacionando directamente con el conocimiento que tiene el niño, ¿sí? Bien. Eso lo podemos dejar entonces aparte. Sí, puede quedar aparte, ¿sí? Después tenemos identificar los cuidados sanitarios de los niños antes de consumir alimentos. Bueno, esa sería prácticamente identificar, cuidados higiénicos sanitarios, nada más, ¿sí? O prácticas higiénicos sanitarias. Averiguar qué acciones pueden realizar los chicos para evitar enfermedades, e investigar qué actividades les gustaría que desarrollemos en su escuela para prevenir enfermedades o para ayudarlos a estar saludables. Bien, investigar o indagar acerca de las actividades, sí, eso está bien. Quizás esa no está muy relacionada con lo que nosotros estamos viendo, porque estamos preguntando acerca de acciones posibles a realizar, ¿sí? Pero en general, bien, trabajaría un poco en mejorar la formulación de los objetivos, nada más. ¿Sí? Profe, otras cosas, lo de los factores de la pregunta de por qué lo elegimos, lo elegirían ellos a los alimentos que consumen en el recreo. Eso también, digamos, la incluimos porque nosotras nos faltó ahí. También es importante saber cuáles son los factores. Puede estar o no como objetivo. Ah, bien. ¿Sí? Puede estar o no. ¿Por qué? Porque yo cuando haga referencia, en este caso, ustedes tienen como objetivo identificar los alimentos consumidos en los recreos, ¿sí? Esa pregunta me va a dar
golosinas, bebidas azucaradas, inmediatamente esa pregunta está relacionada con ese por qué. Ese por qué forma parte de la pregunta. Entonces ya estaría dentro del objetivo planteado de identificar los alimentos. ¿Se entiende? Ah, perfecto. Y otra No duda sé. que también tengo, Sí, perdón, sí, sí. es con respecto a la pregunta de percepción y conocimiento, digamos. ¿Se la pueden usar como sinónimos o tiene, digamos, Por lo general la percepción es lo que uno no siempre va a estar íntimamente relacionada con el conocimiento. La percepción está relacionada con lo interno, con lo que puedo sentir, observar, percibir justamente, ¿sí? Y puede ser algo es algo muy propio de la persona y que yo puedo tener una percepción, vos, Valeria, podés tener otra percepción acerca de lo que es una alimentación saludable y Luciana puede tener otra percepción. lógico, digamos? El conocimiento Exactamente. es más lógico. Puede, digamos, tener como un nexo común el conocimiento que tengamos ambas de la materia, pero lo podemos percibir de distintas maneras, ¿sí? Perfecto. Gracias. Bien, muy bien. ¿Alguien más que me quede de grupo? Creo que nadie más, ¿no? Bien, están muy lindas las presentaciones. ¿Les gusta presentar así? Les tiene que gustar, no nos queda otra, ¿no? Bueno, ahora les voy a compartir yo cómo más o menos quedaría resuelto este trabajo práctico, ¿sí? Para que vayamos terminando. Bueno, ahí pueden observar. Sí, profe, se ve bien. Bueno, veamos. Cualquier pregunta, ustedes activan su micrófono. ¿Cómo quedarían definidos los objetivos del diagnóstico? ¿Sí? Recuerden que estamos en la dimensión educando. En este caso son los niños en edad escolar. Fíjense que el primer objetivo va a ser caracterizar sociodemográficamente a la población o determinar las características de la población, identificar las características de la población. ¿Sí? ¿Con qué damos respuesta a este objetivo? Con el primer aspecto o la primera parte del instrumento que hace referencia a características personales, el nombre, la escuela, el grado, la edad, ¿sí? O sea que ese objetivo tiene que estar. El segundo objetivo, identificar el reconocimiento de temas relacionados con la alimentación por parte de los escolares. Es lo que estábamos hablando recién con el grupo último que presentó, y hace referencia a la primera pregunta de aspectos del comportamiento alimentario e higiénico-sanitario, que sería la pregunta 5. Identificar el reconocimiento de temas relacionados con la alimentación, porque solamente estoy preguntando si ellos se acuerdan, recuerdan, si reconocen algún tema que le enseñó a la señorita y que está relacionado con la alimentación. El tercer objetivo, determinar conocimientos sobre alimentación saludable, y esta en respuesta, como muchos, prácticamente todos ustedes identificaron, la pregunta 6 y la pregunta 7, ¿sí? El siguiente objetivo, fíjense, conocer la selección de alimentos durante la jornada escolar. Y estaríamos relacionándolo con la pregunta 8. ¿Cuáles son los alimentos que elegís para comer en los recreos? ¿Sí? Lo que quiero conocer es la selección. ¿Qué alimentos estás seleccionando? Y lo estoy circunscribiendo a esto, a la jornada escolar. Lo estoy delimitando a ese momento. ¿Sí? Sigamos. Identificar el hábito de consumo de agua. Fíjense, aquí hubo muchas diferencias en cómo interpretaron ustedes esta pregunta y cómo la relacionaron con el objetivo. Este está relacionado con la pregunta 9. ¿Cuáles son tus bebidas favoritas? Es la pregunta. Y el objetivo de esta pregunta es justamente determinar si el niño o los niños tienen el hábito de consumo de agua. Si bien hay un listado donde está el agua y otras bebidas,
Yo lo que quiero es ver si la mayoría marca que consume agua. Entonces me va a permitir identificar, ese es el objetivo de la pregunta, identificar si hay hábito o no de consumo de agua. Las respuestas que yo obtenga de esa pregunta a mí me va a permitir decir, supongamos, el 30% presenta el hábito de consumo de agua porque fue ese porcentaje el que marcó esa opción. Y el 70% tiene hábito de otro tipo de bebidas, por lo general bebidas azucaradas. ¿Se entiende? Pero con esa pregunta yo identifico hábito de consumo de agua. Eso como para que vayan corrigiendo. Después, el siguiente objetivo, determinar conocimientos sobre la importancia de agua segura, y ese está relacionado con la pregunta 10, que muchos, todos también lo identificaron de esa manera y lo formularon de esa manera. Y fíjense que yo a un grupo de ustedes les sugerí también que podría estar, inclusive, cuando determinamos conocimientos sobre alimentación saludable, esa pregunta también ya podría estar incluida ahí, porque el consumo de agua forma parte de la alimentación saludable, ¿sí? Puede quedar dentro de lo que nosotros consideramos como alimentación saludable, que es todo, o lo puedo formular como una pregunta aparte, ¿sí? Determinar conocimientos sobre la importancia del consumo de agua. En este caso me parece que lo más oportuno sería que quede separado el objetivo, porque yo estoy haciendo preguntas específicamente en relación al agua, o a la importancia del consumo de agua, ¿sí? Entonces me parece como adecuado o oportuno que por una parte yo identifique el conocimiento de alimentación saludable y por otra parte conocimiento sobre la importancia del consumo de agua. Y por último, tengo identificar prácticas de higiene, que esa está relacionada con la pregunta 11, ¿sí? Lo que estoy identificando o esa pregunta me lleva rápidamente a determinar qué prácticas higiénico-sanitarias presentan esos niños. Y la pregunta 13 sería, en relación a las actividades, yo no formulé el objetivo para esa pregunta porque me limité a formular objetivos de acuerdo a la consigna, conocimiento, hábito y práctica, ¿sí? Pero esa pregunta a nosotros nos permite, o para qué nos sirve la formulación de esa pregunta, para posteriormente saber o conocer cuáles van a ser las acciones o las actividades que yo deba planificar y que me van a permitir llegar a ese grupo o a esa muestra que estoy tomando, ¿sí? Porque si de repente, supongamos que yo obtuve como el mayor porcentaje de respuestas que las actividades que les gustaría a los chiquitos que trabajemos en las escuelas fuesen, no sé, juegos de mesa y obras de teatro, ¿sí? Yo tengo como respuesta esa actividad que quieren los niños, y yo voy y presento talleres o sesiones educativas y no voy a tener, no voy a lograr la atracción de los niños para el desarrollo de las actividades. Entonces, por lo general, esta pregunta de qué actividades te gustarían, o qué recursos, o no sé, con qué método, la metodología es como una palabra muy técnica, ¿sí? Pero es para conocer cómo yo voy a planificar posiblemente mis actividades. Otra pregunta posible, por ejemplo, si no estamos trabajando con niños en edad escolar, sino con una población quizás mucho más grande, se suele incluir en los instrumentos de diagnóstico la pregunta ¿de dónde obtiene la información relacionada a? Y eso está relacionado con las fuentes de información. Entonces, si de repente a mí me están contestando que ellos se informan a través de Internet, o que me responden, la fuente más consultada es la radio, supongamos, o yo escucho radio y de la radio me informo, y yo en mi planificación diseño actividades que estén relacionadas con las redes, con la televisión, no estoy atendiendo a esa respuesta que me están dando de cómo se informan, ¿sí? Entonces, por lo general, siempre son preguntas que se incluyen, que me van a permitir a mí seleccionar las estrategias educativas o de comunicación más adecuadas a la población. La siguiente etapa es la definición de la muestra
niños en edad escolar, escuelas públicas de la ciudad de Salta, y a mí aquí me faltó que les marqué a ustedes el año, ¿sí? Año 2020. Bien, sigamos. Definición de las variables de estudio. Fíjense que el grado es una variable de estudio, la edad es otra variable de estudio. Reconocimiento de temas de alimentación, conocimiento sobre alimentación saludable, selección. La selección nos está hablando de la práctica, y este está relacionado con la pregunta número 8. En la pregunta número 8, lo que estamos preguntando es, ¿cuáles son los alimentos que elegís para comer en los recreos? Estoy preguntando de una práctica, porque es el cómo lo hace, qué elijo, qué selecciono, ¿sí? Entonces responde a una práctica. Selección de alimentos en recreos. Hábito de consumo de agua segura, que es la otra variable que está relacionada con la pregunta 9. Importancia del agua es otra variable que está relacionada con la pregunta 10. Práctica saludable frente al consumo de alimentos, ¿sí? Estaría relacionado con ese objetivo que formulábamos de identificar las prácticas higiénico-sanitarias y demás, ¿sí? Fíjense cómo en este ejemplo las variables están redactadas de manera mucho más corta, mucho más concretas, ¿sí? No hace falta que yo especifique en la variable toda la muestra, el espacio, el lugar, no, es concreto. La redacción de variables siempre tiene que ser concreta, corta, ¿sí? Yo estoy respondiendo a esta variable, esta información es la que quiero obtener, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Siento que estoy hablando sola. Sí, profe, sí se entiende. ¿Entienden? Déjenme un segundito que enchufe mi compu porque me estoy quedando sin batería. Profe, una pregunta. Sí. La pregunta que pregunta cuáles son las bebidas favoritas también iría en la parte de selección práctica. La pregunta de cuáles son tus bebidas favoritas responde a la variable de hábito de consumo de agua, porque lo que yo quiero saber allí es si ellos eligen el agua como bebida, o como bebida favorita en este caso. Quizás el favorita no sería un calificativo para esa pregunta, ¿sí? Claro, por sería, eso me confundía, porque si lo tomamos por el lado de que quiero ver si eligen aguas seguras, sí sería hábito, pero por si yo le quiero ver el lado de cuál es su favorita, porque capaz que me elige gaseosa, yo lo veía como práctica, por eso. Bien. Ahí la pregunta correcta sería ¿cuáles son tus bebidas o qué bebida elegís en realidad para consumo? ¿Sí? Entonces, de esa manera yo estaría determinando si tiene hábito de consumo de agua, ¿sí? Quizás el favorita es lo que está dificultando ahí que podamos definirlo claramente como hábito. ¿Bien? Y fíjense, bueno, esta sería una forma sencilla y es como ustedes van a tener que presentar las variables, ¿sí? Concretas. Pero fíjense que podemos, y ustedes se van a ir encontrando posteriormente, con otra forma mucho más completa de analizar esas variables. Fíjense que la variable grande, y es lo que nosotros le estábamos pidiendo, es hábito, es conocimiento, es práctica, ¿sí? Que son variables que nosotros vamos a ver en la materia. Sería la variable grande. ¿Cómo yo voy a operacionalizar esa variable y cómo la voy a categorizar? Es otra forma de poder presentarla. Esto lo van a ver y lo van a trabajar mucho cuando ustedes ya estén trabajando con el trabajo de tesis o el proyecto de tesis. Pero me parece interesante que ya lo puedan ir como al menos familiarizándose con esto. Fíjense, la variable grande es hábito alimentario o hábito. ¿Cómo yo voy a operacionalizar esa variable? Comidas principales que realiza en el día, comidas principales que realiza fuera de casa. Yo esto lo extraje de una tesis de unos estudiantes.
¿sí? Yo puedo presentar la variable, así como esta solita, comidas principales que realiza en el día, ya es una variable, pero esa variable a mí me está respondiendo a una variable mucho más amplia, mucho más abarcativa, que es hábito alimentario, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo analice, ay, perdón, denme un segundito, por favor. Bien, disculpen chicos, mil disculpas. Fíjense que cuando yo formule los objetivos, seguramente mi objetivo para estas variables va a ser identificar las comidas principales que realiza en el día, identificar las comidas principales que realiza fuera de casa, ¿sí? Para cada una de esta operacionalización yo voy a tener un objetivo formulado. O bien el objetivo puede ser identificar hábitos alimentarios en relación a las 4 comidas principales, y va a involucrar cada una de estos aspectos que estoy preguntando, ¿sí? Y cómo la categorización responde a las opciones que yo les presento en ese instrumento, ¿sí? Supongamos que nosotros queremos analizar alguna de estas variables. Conocimiento sobre alimentación saludable. Fijémonos cómo quedaría, a ver, yo voy a ver si puedo trabajarlo a esto. O acá nomás, supongamos que esto responde a conocimiento, ¿sí? Le voy a copiar la tabla esta, para que vean cómo se va trabajando en cuanto a operacionalización y ahí, fíjense. Supongamos que la variable que yo estoy estudiando es conocimiento, ¿sí? De alimentación saludable. Cuando yo tenga que categorizar estas variables, yo voy a tener la respuesta que tengo en esa pregunta. Va a ser un sí y va a ser un no, ¿sí? Porque si yo voy a la pregunta del conocimiento, bueno, en este caso el instrumento no está como sí o como no, sí, pero puedo preguntarlo de esa manera. ¿Conoce acerca del concepto de alimentación saludable? Sí, no. De esa manera la categorizo. ¿Cómo voy a operacionalizar esa variable? Por ejemplo, conocimiento del concepto de alimentación saludable, ¿sí? O sea, lo que me va a responder al conocimiento es lo que hablaba hace un momento, cómo yo puedo, con varias preguntas, solamente formular un objetivo. Esas varias preguntas son las que yo voy a tener que ir presentando en esa operacionalización, ¿sí? O sea, ¿qué preguntas o qué variables son las que me responden al conocimiento? Si el concepto de alimentación saludable, los beneficios de la alimentación, de llevar una alimentación saludable, ¿sí? Y acá tendrían que estar todos los beneficios que puede tener llevar una alimentación saludable, ¿sí? Son distintas formas de presentar las variables. Por ahora nosotros vamos a trabajar simplemente con esta redacción concreta, más simple, más corta. Pero esto porque lo van a, si ustedes leen o buscan formulación de proyectos y demás, se van a encontrar con esta forma de presentar las variables, ¿sí? Bien. Profe, disculpe. Sí. Por ejemplo, para conocimiento, ¿en categorización podría ir ventajas y desventajas?
¿O No, eso sería para...? porque Ok. las ventajas y desventajas va a ser tu operacionalización, ¿sí? Ah, Vos cómo vas a determinar el conocimiento, la variable grande sería conocimiento sobre alimentación saludable, de alimentación saludable. Una de tus preguntas posibles para responder a esa variable de conocimiento puede ser, ¿conoce las ventajas de llevar una alimentación saludable? En la columna esta, ¿sí? Entonces acá sería, en vez de beneficios, suponete que vos no quieras poner beneficios, iría ventajas de la alimentación saludable. Y acá vas a tener las diferentes opciones que vos vas a dar para esas ventajas. En esta columna, en la categorización, por ejemplo, sería en el caso del agua, para hidratarnos, para el crecimiento y desarrollo de huesos, para ayudar a la eliminación de los desechos del organismo. ¿Se entiende? sí, profe. Igual esto lo vamos a seguir viendo, pero como para que más o menos tengan en cuenta qué es lo que se pueden encontrar cuando lean, digamos, bibliografía u otros artículos, ¿sí? Y vamos a seguir estudiando las otras etapas del diagnóstico educativo. Nosotros llegamos ahora hasta la definición de las variables, ¿sí? A ver, recién estoy leyendo el chat. Yo la había interpretado de la misma forma, me decís Augusto. ¿A qué será? Era sobre la pregunta 9, profe. Ah, bien. Bueno, No había identificado el hábito, sino que había identificado como práctica. ok. Bien. Bueno, entonces llegamos ahora hasta la formulación de las variables, la redacción de las variables, ¿sí? Lo que queda como consigna es que ustedes a este instrumento que nosotros le presentamos tienen que continuar con las etapas del diagnóstico educativo, es decir, la prueba de este instrumento, ¿sí? Lo que se pide es que ustedes puedan hacer la prueba o la validación de esta manera, o sea, no tienen que tomar contacto con nadie, sino que pueden hacer una llamada, una videollamada, o bueno, si tienen algún hermanito dentro que esté en edad escolar, lo pueden realizar a su hermanito o a un primo, ¿sí? Pero no queremos que se movilicen. Un solo formulario, un solo cuestionario es el que tienen que someter a validación. Y la idea es que una vez que ustedes realicen esa validación, elaboren de manera grupal ese informe de validación, ¿sí? Cada uno del grupo va a tener un instrumento completo. Entonces, se reúnen como ustedes trabajen en grupo y van a elaborar ese informe de validación. Recuerden que el informe de validación no tiene que tener resultados del comportamiento, sino que como informe tiene que ser, las preguntas están correctamente formuladas o las preguntas están redactadas de una manera muy técnica, con un lenguaje muy técnico, presta la confusión. Esto que veíamos, por ejemplo, la pregunta 9, se podría modificar la redacción y solamente indagar acerca de las bebidas elegidas o qué bebida consume con frecuencia, ¿sí? Ese tipo de información es el que tiene que tener ese informe de validación. Este instrumento sería un instrumento preliminar, ¿sí? De esa validación debiera salir el instrumento definitivo, el que vamos a aplicar posteriormente en la población para recolectar la información, ¿sí? Cada integrante debe realizar una encuesta y tiene que ser a un niño, o sea, dentro de lo posible porque estamos tomando la población en edad escolar. Entonces, para ver si posteriormente cuando nosotros apliquemos el instrumento voy a obtener las respuestas que espero, tengo que tener la interpretación de un niño de este instrumento. ¿Se entiende, chicos?
es muy probable, esto no quiere decir que este instrumento vaya a salir así como tal, justamente lo estamos sometiendo a un proceso de validación para conocer qué es lo que tenemos que corregir, modificar de ese instrumento. Probablemente haya muchas preguntas a modificar, ¿sí? Esto es un ejemplo que nosotros les estamos proporcionando o le estamos dando, ¿sí? Puede pasar que de una validación, la validación debe realizarse en realidad por una submuestra o una muestra con características similares a la de mi estudio, ¿sí? Me validan ese instrumento. Pero también tengo que validarlo, corresponde realizar la validación por personal capacitado o expertos se llaman. El experto que también me va a analizar el formato del instrumento, la estructura de ese instrumento, si hay una coherencia entre las preguntas, ¿sí? Entonces correspondería que la validación se haga de las dos maneras. Esos dos informes de validación de la muestra o de la submuestra y de los expertos me tienen que llevar a mí a definir el instrumento definitivo. Y es el que se va a aplicar posteriormente en la población destinataria. Por eso les vuelvo a decir, puede ser que modifiquemos algunas preguntas, puede ser que la sugerencia sea modificarlo por su completo al instrumento, pero eso lo tengo que obtener de la validación, ¿sí? Y es una etapa que es importante que la cumplamos, y cuando ustedes estén trabajando o planificando un diagnóstico en otra instancia que no sea el de la cátedra, tengan en cuenta esta etapa de validación, porque la validación les va a permitir formular las preguntas que nosotros queremos o necesitamos para obtener la información que requerimos en función de los objetivos que hemos planteado. ¿Sí? A ver, no sé qué están preguntando. Cada integrante del grupo debe realizar una encuesta, sí. La semana que viene va a haber teoría. La semana que viene es, ya estamos en la semana del milagro, si no me equivoco, ¿sí? O sea que la semana, porque es martes 15, o sea que ese martes no hay clase, ¿sí? No hay clase teórica, el martes no. El resto de los días sí, ya le vamos a subir la guía de trabajo práctico. Son 4 en el grupo, tiene que ser una por cada integrante o puede ser más. Sí, la idea es realizar, es que ustedes tengan el ejercicio de validar el instrumento. Si pueden hacer 2, no está mal, ¿sí? 2 por cada integrante, no está mal. Lo que se les solicita es 1. Si cumplen con eso, ya estaría bien, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, tengo una pregunta. O sea que la semana que viene seguiremos con el tema de diagnóstico y va a haber una evaluación inicial o como es el mismo tema ya no. Sí, la semana que viene vamos a seguir con, de verdad no tengo el cronograma acá en mano, seguimos viendo diagnóstico educativo. Ustedes, o sea, acá vimos la primera etapa que es la formulación de objetivos, hemos definido la muestra, hemos seleccionado las variables y ya contando con el diseño y elaboración del instrumento, ustedes lo que tienen que hacer es validar, o sea que estaríamos cumpliendo con la cuarta etapa de ese diagnóstico educativo, ¿sí? Lo que quedaría como etapa sería la aplicación del instrumento por personal entrenado, la recolección, análisis y la presentación de los resultados y la priorización de los problemas, ¿sí? Con todas esas etapas tenemos que culminar. Bueno, ya desde ya les digo que la aplicación del instrumento por personal entrenado, que sería la etapa 5, y la etapa 6, ¿sí?
va a ser algo que se les va a proporcionar desde la cátedra. ¿Por qué? Porque ir a aplicar el instrumento en estos momentos es imposible, ¿sí? Es imposible por la situación en la que estamos. Nosotros no podemos pedirles a ustedes que tomen contacto con nadie. Y el instrumento, así como está diseñado para que sea aplicado a través de una entrevista, o sea, una encuesta, ¿sí? No está diseñado para que sea de manera digital, ni tampoco autoadministrado, ¿sí? Entonces, la idea es que una vez que ustedes validan ese instrumento, nos facilitan ese informe de validación, nosotras como cátedra tendríamos que construir el instrumento definitivo y ver la manera de nosotras poder recolectar la información y proporcionárselas a ustedes, ¿sí? O sea que nosotros le estaríamos facilitando a ustedes la etapa 5 y la etapa 6. Le vamos a presentar los resultados, y en base a los resultados presentados, ustedes van a tener que cumplimentar con la etapa 7, que es la priorización de los problemas. La priorización de los problemas, esa última etapa, es la que vamos a ver la semana que viene en clase de trabajo práctico. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, la validación, si yo no mal recuerdo, si ustedes pueden fijarse, creo que es hasta el 15 justamente, que tienen que enviar el informe de validación. A ver si yo estoy en el aula virtual o ya me sacó este sistema. Si no mal recuerdo, chicas... Sí, es el 15, profe. Sí, bien. Entonces, hasta el 15, ustedes tendrían que mandar por grupo ese informe de validación para que nosotros podamos diseñar el instrumento definitivo, ¿sí? La próxima semana nos estaríamos encontrando para finalizar las etapas del diagnóstico de la dimensión educando, y posteriormente tendríamos que trabajar con las otras dimensiones. ¿Va a haber evaluación inicial? Sí, va a haber evaluación inicial. Profe, entonces, Sí. para la validación nosotros lo que tenemos que hacer para el informe que hay que presentar, adjuntamos toda el instrumento que aplicamos y hacemos una conclusión grupal de todas las encuestas, Sí. serían. Sí. Ah, bien. Así Perfecto. es, tienen que estar los instrumentos que ustedes validaron, cada uno de los instrumentos que ustedes validaron, y el informe grupal. No es un informe individual, es grupal, ¿sí? Perfecto. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Yo les pediría que para la próxima clase, si hay, porque ya sería la última, el último práctico que veríamos diagnóstico, y después ya vamos a comenzar con toda la fase de planificación. Entonces, si hay alguna duda o algo que no esté claro de este compilado docente, o de la parte del libro que le dejamos también para que tengan como bibliografía, la marcan, la señalan, y evacuamos cualquier duda, ¿sí? Pero que vayan quedando las fases bien entendidas. Es importante que ustedes tengan un buen dominio, un buen manejo de esta fase de diagnóstico para que comencemos con la fase de planificación, ¿sí? La evaluación inicial va a ser de diagnóstico, así es, igual que hoy. Solamente que vamos a ir indagando un poquitito más. Quizás podemos preguntar más acerca de lo que está en el libro, alguna dimensión en particular. Pero sí, sigue siendo diagnóstico. ¿Algo más? ¿Está claro? ¿Quedó claro lo de hoy? Siempre tienen que hacer, cuando ya están trabajando con el instrumento, es importante también que hagan el ejercicio de la respuesta esperada, ¿sí? Por ejemplo,
con este que tenemos, de los temas que te enseñó tu señorita, ¿recordás algunos relacionados con la alimentación? Menciona 2. Bueno, ¿qué respuesta puedo obtener? ¿Cuáles serían las posibles respuestas que me pueden dar los niños? Y de esa manera también ese ejercicio nos permite analizar o ver si la pregunta está formulada correctamente o tengo que modificar algo, ¿sí? Siempre es importante. Y para cada pregunta tiene su objetivo. Cada pregunta que yo formulo la hago en función de recolectar algo, de buscar algo, de conocer algo. Entonces eso también tienen que tener claro. Esta pregunta, ¿por qué la estoy formulando? ¿Para qué me sirve? ¿Qué información me va a proporcionar? ¿Sí? Es importante eso, chicos, porque después nosotros vemos formulación de instrumentos acá. Después cuando van a la práctica, también los hacen trabajar en base a diagnóstico. Ustedes tienen que diseñar su diagnóstico y es importante que tengan manejo de todas las etapas del diagnóstico. Y cuando van a realizar su tesis, vuelven a ver, porque por lo general, si a los que les interese la parte de salud pública, las investigaciones siempre son de diagnóstico más que de una intervención propiamente dicha. Entonces es importante que tengan en cuenta todos estos aspectos que por ahí se les va marcando, ¿sí? Otra observación por ahí que yo me anoto cuestiones y por ahí se me van pasando. Fíjense que, ¿por qué decimos que la pregunta 8 responde a práctica? Yo les explicaba porque hablamos de lo que eligen, de lo que seleccionan, ¿sí? Pero estoy como dando por sentado, ¿sí? Con esa pregunta, ¿cuáles son los alimentos que elegís para comer en los recreos? Es como que yo estoy dando por sentado, estoy asumiendo que todos los niños consumen algo en los recreos o que compran algo en los recreos. Entonces quizás me está faltando esa pregunta previa de preguntar, ¿solés consumir algo o comprar algo en el recreo o consumís algún alimento en la escuela? Y esa pregunta, fíjense, que me va a permitir a mí identificar el hábito. Una vez identificado el hábito, yo podría recién preguntar acerca de qué es lo que consume. Y ahí estaría bien plasmada el ejemplo de práctica. ¿Sí? Entonces por ahí es un instrumento que quizás requiera de mucha modificación, o no, no sé, veremos qué resulta de la validación. ¿Sí, chicos? Estamos 12:15. ¿Alguna pregunta o nada más? Profe, disculpe. Entonces Sí. la validación se la puede hacer a cualquier niño de edad escolar, no importa que no sea de la ciudad de Salta. No importa. Niño en edad escolar. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Vuelvo a insistirle esto de que no les estamos pidiendo que vayan a ningún lado. Si tienen un hermanito en casa, la hacen al hermanito. Y si no, la comunicación es de esta manera para realizar la validación. ¿Sí? Por favor. Bien, profe. O a un vecino, pero cuidando todas las medidas que nos están pidiendo para que nos cuidemos, ¿sí? Pero la idea es que no tomen contacto con nadie físicamente o personalmente. Muy bien. Bueno, si no hay más, entonces nos estaríamos despidiendo. Nos encontramos la próxima semana. No hay, el martes no, pero sí en comisión de trabajo práctico. Cualquier novedad estaríamos avisando en la plataforma y creo que nada más, ¿sí? Les pido por favor, chicos, que se cuiden, que se cuiden mucho, que traten de quedarse en sus casas en la medida de que se pueda. Y nada, la situación de verdad que está muy complicada y tenemos que cuidarnos entre todos. Nada, es como muy triste todo lo que está pasando y que no termina nunca, parece esto. Así que por favor, les pido que
que se cuiden mucho, y creo que cuidándonos cada uno o asumiendo responsabilidades cada uno, cuidamos así, nos cuidamos entre todos, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo muy fuerte y nada, eso. Feliz milagro y cuídense mucho, no me voy a cansar de decirles eso, que se cuiden mucho, ¿sí? Cualquier duda, Igualmente. la consultan, estamos en el aula virtual y en el grupo del WhatsApp también, ¿sí? Bueno, nos estamos encontrando. Bien, profe, adiós. Adiós, Hasta luego, profe, cuídense. hasta luego.